Polémica Educación Sexual. Un cuadernillo que circula entre alumnos de una escuela evangelista de Paraná plantea una clara discriminación con los homosexuales. Dice que no aceptar el comportamiento homosexual como moralmente bueno no es homofobia, es disensión pluralista. Hoy te mostramos el material y te contamos qué dice el Consejo de Educación sobre esta polémica forma de educación sexual. ¿Quiénes son esas personas que aparecen en el video? Bueno, esas personas son los pastores evangelistas, son de Santa Fe, de la ciudad de Reconquista, que elaboraron ese manual o esos libros en los que se apoyaron desde la institución educativa para poder dar esta clase de educación sexual a sus alumnos. Son personas que habitualmente, recorren distintos lugares del país dando cursos. Ahí estaban dando una capacitación. Se llaman José Luis y Silvina Sinali. Son un matrimonio justamente de pastores evangélicos santafesinos, y sus libros y sus cursos justamente se contradicen y mucho con lo que establece la ley de educación sexual, y ahora vamos a ver por qué. Estamos hablando de la escuela privada Pastor Enrique Marconi, que está ubicada acá en calle Basavilbaso y Marcó de la ciudad de Paraná. Es una escuela religiosa, arancelada, que tiene alumnos de nivel inicial, pero también alumnos de educación secundaria. Y ¿Esto fue en la secundaria? Sí, esto fue en la secundaria. En las últimas horas los padres y los alumnos empezaron a manifestar su preocupación a partir de este material con el que tuvieron que trabajar en el marco de la educación sexual. Según cuentan los padres, los chicos habían insistido a las autoridades de la institución para poder tener educación sexual integral, para que se dictara. En un principio dicen que les habían respondido negativamente, que no, pero después insistieron y finalmente accedieron, pero les aclararon que la educación sexual iba a ser impartida por directivos y no por orientadores sexuales. Y así fue como llega este material a manos de los chicos, que ayer, todos llegaron con ese cuadernillo a sus hogares. Muchos muy enojados porque no estaban de acuerdo, lo hablaron con sus padres y todos manifestaron justamente la preocupación que les generó leer algunos de los conceptos que están vertidos ahí. Bueno, hay un dato interesante para destacar, ¿no? Que hayan sido los propios alumnos los que encontraron que esto no estaba bien, que había algo que les hacía ruido en esta historia y que derivó después en que los padres también tomaran intervención, ¿no? Sí, tiene un fuerte contenido discriminatorio contra los homosexuales. Totalmente homofóbico en algunos momentos, en algunos tramos uno lo lee y parece hasta bochornoso. Por ahí revisando un poco vemos que ha habido una polémica, se ha generado en distintas provincias, Misiones, Santa Fe, a partir de cursos que han dado estas personas o de estos manuales que se han tratado en algunos colegios. Ha hecho que incluso el INADI a nivel nacional se manifieste en contra de todos estos conceptos, y también en Santa Fe el gremio docente en su momento por una capacitación que dieron estas personas a maestros. La verdad es que ha generado polémica en otras provincias y hasta acá, nunca nadie había hecho referencia a que se utilizara este material en alguna escuela. Ahora a nivel nacional se está hablando de este tema. ¿Sabés que por otro lado uno piensa que naturalmente las escuelas religiosas se han opuesto casi siempre a la educación sexual, históricamente las católicas inclusive, y tienen su propia concepción de la sexualidad y de cómo se manejan? Pero acá hay algunas apreciaciones que son realmente muy impresionantes, son terribles, sí. Son claramente discriminatorias, pero además no tienen una base científica ni nada, por el contrario, son como aseveraciones a cada quien sabe de dónde. Sí. ¿Podemos repasar alguna de las? Dale, hicimos un extracto de alguna de los conceptos que están volcados en ese documento que llegó a mano de los chicos. Dice: detrás de una persona gay se esconde el miedo al sexo opuesto. Eso es una consideración, por ejemplo, que no sé de qué fundamento tiene eso. Sí, ¿De dónde dicen viene? que la homosexualidad no es una enfermedad, pero entienden que detrás de una persona gay hay una persona que tiene miedo al sexo opuesto y se refugia en la homosexualidad para no enfrentar ese temor. Pero esto es en 1800 más o menos. Sí, atrasa mucho, sí, la verdad es que atrasa mucho. Además, otro de los conceptos dice que un homosexual se ve y se comporta como cualquier otra persona. Ah, mira qué bien eso. Sí, está bien. Ajá, está bien. El estilo de vida homosexual. Yo pensé que no.
Sí, el estilo de vida homosexual está relacionado con la promiscuidad. Esta es una discusión de la Iglesia Católica de hace 20 años. ¿Te acordás cuando se decía el uso del preservativo? No, porque el gay era promiscuo por excelencia, como si el heterosexual no lo podía hacer, ¿no? Sí, y además, ¿sabes que agregan en ese punto? Dice que un patrón de los hombres gays es tener 1000 o más compañeros sexuales diferentes. Un atorrante. Sí, bueno, no sé en qué se basa también. Julio Iglesias debe ser gay. Sí, otro de los puntos dice, el homosexual puede dejar de serlo porque la función sexual es aprendible. Otra cosa que discutida por la psicología hace 50 años atrás. O sea, uno decía, no, el gay o el homosexual desarrolla por elección propia esa condición. ¿Está comprobado que no? Sí, polémico. Otro de los conceptos, la homosexualidad no debe aceptarse porque atenta contra el plan de Dios y es una práctica pecaminosa. Eso le dicen a los chicos. Y además, por ahí, cuando ya cierra, ¿no? Este manual, todos sus conceptos, dice: no bajemos los brazos, denunciemos este pecado, pero mostremos amor por los homosexuales, ellos nos necesitan. Qué bueno que sean tan considerados. Sí, pecado es escribir Dios con minúscula. Sí, bueno, no sé que lo hizo, pero va a ir al infierno. Eso fue como cierre, y antes había unos consejos sobre cómo relacionarse con el homosexual. Cuando estás frente a una persona homosexual, también le aconseja a los chicos, en este caso, porque fue entregado a los estudiantes, cómo tienen que manejarse, cómo relacionarse. Nunca trates de asistir a un homosexual tú solo. Si necesita ayuda, trata de que haya otras personas y, si es posible, del otro sexo también. Ese consejo está. Evita encuentros prolongados y en lugares privados. No, yo sé que te haga algo. Sí. No aceptes invitaciones para charlar en lugares donde estén solos. Y también el cuarto consejo es: tu conversación debe incluir, además de varios temas, pero tenés que hablar de que ser homosexual es pecado, que Jesús ama su vida, la vida del homosexual, y la Iglesia no discrimina. Falta preguntarse si el hijo de dos personas del mismo sexo no podría ser violado, como preguntó Mirta en su momento. Sí. Pero fíjate vos que ni siquiera eso, que lo hizo como lo presentó como un interrogante, es tan grave como de todo esto, que lo asevera, que lo asiente y que se lo impone a los estudiantes de una escuela confesional. Sí, escandaloso. Por el momento la escuela no ha dado a conocer ningún comunicado, no han hecho ninguna declaración. Y el Estado, el Consejo General de Educación, una vez más, la Dirección de Educación Privada, la dirección, hay un área de educación sexual en la provincia también. ¿Qué onda? Sí, yo hablé con Nora Romero, que es la titular del programa de educación sexual del Consejo General de Educación. Esta mañana, obviamente, ya estaba en todas las redes sociales, la información había llegado al Consejo de Educación. Lo que ella me dijo es que se iba a reunir en las próximas horas, es decir, ahora a la tarde, estaba previsto que llegara a Paraná el director de Educación Privada del Consejo de Educación. Querían mantener un encuentro, primero para conocer exactamente qué es lo que había pasado, para ver ese material, para ver cómo había procedido la escuela, y dicen que ellos después van a tomar algunas medidas o van a definir algunos pasos a seguir. No se quiso adelantar. Yo le preguntaba si van a pedir que dejen de utilizar ese manual expresamente porque no se condice con el plan que desde el Estado se quiere implementar a partir de una ley que está rigiendo en nuestro país. Y bueno, me parece que van a ir por ese lado, pero en realidad era como muy cauta y me dijo que quería reunirse con el supervisor del colegio y también con el director de educación privada para tener información de qué es lo que estaba pasando, y después seguramente ya vendrán reuniones con las autoridades de la institución. Por lo pronto, algo que pasó hoy es que algunos chicos, a través de sus redes sociales, manifestaron su enojo. ¿Alumnos de la escuela? Sí, alumnos dieron a conocer la situación a la que habían estado expuestos, que ellos no estaban de acuerdo, y me decía hoy un papá que a una chica le hicieron firmar un acta y desde la institución, sí, le hicieron terminó borrando el posteo, y la verdad es que se sienten como atemorizados. Por un lado tenían ganas de que esto se conociera porque lo quieren frenar, no están de acuerdo, pero por otro lado también como que hay algunas presiones dentro del colegio, ¿no? Vos imaginate, naturalmente hay que respetar las creencias de todas las partes. Es una escuela confesional, es una escuela evangélica, tiene su forma de pensar y de actuar, pero los contenidos curriculares no están vinculados. Tiene un área de catequesis o como se llame, de educación religiosa que es aparte, son 5 caramelos aparte. Esto otro es de educación sexual que forma parte de la currícula tradicional y tiene una forma de ser dictada. Está definida, discutida hace 20 años a nivel nacional. Se sancionó la ley de educación sexual integral, que después la provincia
religiosas fueron tomando y discutiendo. O sea, hay una forma de dar clase. Tuvo en su momento muchas resistencias de parte de la Iglesia Católica, fundamentalmente, hubo mucha oposición, que esto sí, que esto no. Pero en el medio han pasado cosas, hay una ley de identidad de género, así han avanzado mucho en los derechos de la comunidad LGTB. Vos imaginate un chico adolescente que va a esa escuela y que tiene una inclinación sexual homosexual. No, terrible. Tiene que ir y... no quiere volver al otro día al colegio. No puede de ninguna manera, porque va a ser señalado, considerado enfermo. Sí, un pecador de todo. Pecador, que lo van a mirar distinto, no lo van a dejar solo nunca con nadie, esas cosas, esas barbaridades que dice, pues son realmente barbaridades desde todo punto de vista. Reitero, la institución por ahí tiene autonomía para hacer algunas cosas vinculadas con su creencia particular. Sí, y el papá que envía a los chicos a ese colegio sabe que... En lo religioso sí. Y en la materia, en la asignatura relacionada con lo religioso. En lo demás tiene que atenerse, como que mañana vos quieras cambiar las reglas de la matemática porque son... No, la matemática es la misma. Pero aparte es un colegio que pertenece, es un colegio privado que depende del Consejo de Educación. Eso también me lo remarcaban. Claro. O sea, el Consejo de Educación baja criterios. Qué bueno que lo sepa el Consejo de Educación, porque a veces se desentiende todas estas cosas. En algunas cuestiones también ha hecho la vista gorda con respecto a la educación, a la aplicación de la educación sexual. Sí. Acá se hace porque lo pidieron los alumnos. Sí, pero mi pregunta es cómo sigue esto. Claro. Porque ahora, adentro de esa institución hay como un conflicto entre los chicos que no quieren, que quieren tener educación sexual integral, pero que el colegio se los quiere dar de determinada manera con un pensamiento retrógrado, homofóbico. ¿Y cómo sigue esto de aquí para adelante, no? Es que se tiene que dar como dice la ley. Está bien, pero yo no sé si esas autoridades van a cambiar su cabeza. No es una decisión es que tal cual, pero yo sí, pero te digo en la práctica, ¿cómo va a ser de aquí en más? No, el Consejo de Educación tiene que imponerse, tiene que dar educación sexual en los términos en los que está establecido. Sí, con los manuales que están ahí disponibles, de hecho a mí también me los ofrecieron, pasá a buscarlos cuando quieras, son los manuales que se distribuyen en las escuelas, los docentes los tienen, trabajan en base a eso, se capacitan. Por eso existe un material, ¿por qué va de otra cosa? Tiene que atenerse a lo que establece la currícula, viste que siempre los maestros cuando dicen, ¿por qué es la currícula? Bueno, aténganse a eso, si eso es lo que debe hacerse. Ahora, este escándalo es nacional ya. Sí. Y no a ese nivel, probablemente, desde ya que no, porque esto es como vos decís, es escandaloso, pero ¿cuánto de esto hay, al menos mínimamente, en las escuelas religiosas, no? Algunas cuestiones por ahí discriminatorias o algunas bajadas de líneas que, como decíamos, atrasan. Que no se han adaptado a los tiempos. Sí. Han pasado cosas en la Argentina que nos han puesto en una posición diferente a la que existía hace 20 años en cuanto a los derechos de las minorías. Hoy se está discutiendo la legalización del aborto en la Argentina. La discusión que era imposible. Pero pasó en su momento, mirá, cuando yo iba a la escuela secundaria, no hace mucho de esto, unos años, recién se había sancionado la ley de divorcio. Antes de eso, el chico que era hijo de una pareja separada, era un paria, porque la misma institución, la sociedad, las creencias, la formación de la familia tradicional discriminaba al que era hijo de una familia separada o de una madre soltera. Sí, hoy las familias ensambladas son lo más común. Pero ¿cuántas veces, Virginia, hablamos en la radio de que la escuela no aceptaba hijos de una mujer soltera? Sí. Porque era madre soltera. La escuela religiosa no aceptaba el hijo de una madre soltera. ¿Cuántas veces hablamos de casos que no querían bautizarlos, se acuerdan? Sí, también. Bueno, y de esto no hace mucho, lo tratamos nosotros. O sea, son cosas que van cambiando con el tiempo. Esto es gravísimo desde donde se lo mira, no quiero comparar con nada, pero las instituciones tienen que adaptarse, evidentemente, ¿no? Sí. Tienen que cambiar. Y es bueno que la sociedad lo haga. A mí lo que me dio una luz de esperanza en toda esta historia es que hayan sido los propios gurises los que plantearon la cosa, que levantaron la voz. O sea, no todo está perdido. Hay gente dentro de la institución, y esto debería celebrarlo la propia escuela, hay chicos mucho más avanzados y evolucionados, más vivos, más despiertos que los propios docentes a veces, ¿no? Sí, desde la escuela dicen, bueno, o ese manual plantea, ¿no?, que también hay que aceptar desde el otro lado que hay gente que piensa distinto, o sea, que no acepta la homosexualidad y eso, pero me parece que hay que dejarlo para fuera del colegio, que después cada uno tome la posición que quiera. Dentro de la institución es otra la información que hay que Y como bajar. te digo, dentro de la cátedra religiosa, vos decís lo que quieren en religión porque es la creencia, no le va a cambiar a nadie su forma de pensar, pero no en una materia como esta, no aplicado ni a la psicología, ni a la educación sexual, ni a la filosofía, ni a ninguna otra cosa. En todo caso, dale los elementos que los chicos piensen y razonen y supongan y interpreten lo que quieran. Si ustedes quieren, por supuesto, como siempre, opinar, están abiertas las líneas. Esta discusión pretende abrir también un canal de diálogo entre todos a través de las redes sociales, el número telefónico, el WhatsApp. Es muy útil y nos nutre mucho conocer la opinión de cada uno de ustedes.